Estimadas alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, soy la maestra Patricia Germán y me complace mucho estar nuevamente con ustedes, sobre todo ahora que estaré compartiendo la conducción del tema con la querida Nadia Jiménez. Gracias, maestra. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. También nos acompañarán vía remota las maestras Miriam Magali Calderón Vidal y Claudia Gómez Alegría, del maravilloso estado de Veracruz, en el cual se encuentra la zona arqueológica del Tajín, de origen totonaca. Así es, Nadia. El Tajín es Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Bien, la sesión que compartiremos se llama ¿Quiénes son los servidores públicos y sus atribuciones? Durante esta sesión podrán reconocer quiénes son las servidoras y servidores públicos, su clasificación, atribuciones y las diferencias entre ser trabajador o trabajadora del ámbito privado, así como los lugares de trabajo donde se encuentran. También sabrán que las servidoras y servidores públicos son personas que brindan un servicio de utilidad social. Esto es, que su labor brinda beneficios a otras personas y no genera ganancias privadas. Les invitamos a que se acomoden y presten atención a la información que revisaremos de forma conjunta. Pero antes de comenzar, les recordamos la importancia de la salud emocional. Abrácense, dialoguen de sus sentires, practiquen respiración en 3 tiempos y sigamos aprendiendo desde casa. Preparen su cuaderno o una hoja, colores, bolígrafo o un lápiz. Si son personas con discapacidad visual, necesitan hojas Leyer, punzón y regleta. Requerirán también un pliego de papel, tijeras, alguna revista o periódicos para recortar y plumones. Recuerden anotar por lo menos 5 ideas generales sobre el tema y todo lo que consideren relevante. Damos inicio entonces. Nadia, ¿conoces a una servidora o servidor público? Sí. ¿Sabes cómo se llama? Sí. ¿Dónde trabaja? En un hospital del Seguro Social. ¿Y qué valoras del servicio o labor que hace? Que ha estado trabajando para atender personas afectadas por COVID durante todo el año, que asume el compromiso con su profesión y brinda atención humana. ¿Y por qué valoras eso? En estos tiempos de aprendizaje que vivimos en el mundo, ella ha demostrado fortaleza y un gran compromiso con la sociedad. Gracias, Nadia. Ustedes en casa, ¿saben quiénes son las y los servidores públicos? ¿En qué tipo de instituciones trabajan? ¿Qué actos realizan en beneficio de la familia y de su comunidad o del país? Nadia, te hago y les hago estas preguntas a nuestras alumnas y alumnos porque es muy importante que reconozcan quiénes son las servidoras y los servidores públicos y que sepan que son personas que trabajan en las instituciones del Estado. Además, que su labor es fundamental no solo para la comunidad, sino también para el desarrollo del país. Así que revisemos primeramente quiénes son. Para ello, veamos y escuchemos la siguiente explicación. Los servidores públicos son personas electas mediante el voto ciudadano para ocupar cargos públicos. También, los servidores públicos son individuos que prestan servicios en instituciones del Estado. Ambos reciben un salario que se paga con dinero del presupuesto público de nuestro país. Interesante. Entonces, ¿están en todos lados las y los servidores públicos? Como ya han estudiado, en México existen 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, así como 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y es ahí, en los 3 poderes de gobierno, donde se encuentran las y los servidores públicos. Es tan relevante su función que en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es donde se determina quiénes son.
Al respecto, invitamos a nuestras alumnas y alumnos a escuchar a la maestra Miriam Magali Calderón Vidal, docente de la asignatura Formación Cívica y Ética, quien nos acompaña desde el estado de Veracruz y nos ayudará a responder la pregunta: ¿qué tipo de servidoras y servidores públicos existen y qué diferencias hay entre ellos? Prestemos atención, ya que nos dará mucha claridad sobre el concepto que estamos revisando. Primero, es importante decir que existen servidoras y servidores públicos que son representantes por elección popular, como es el presidente de la República. Pero también están los que son miembros del Poder Judicial de la Federación, como las y los jueces. Aunque también están las y los funcionarios, como la Secretaría de Gobernación. Y también estamos las y los empleados, por ejemplo, las y los docentes. En este sentido, es importante señalar que existen tipos de servidores y servidoras públicos. La diferencia radica en el tipo de contratación y en los derechos laborales que tienen. Entre los tipos están las y los servidores públicos de confianza, que son las personas que entraron al servicio público mediante concurso, a través del servicio profesional de carrera. Y son las y los servidores públicos que laboran en dependencias y entidades y que desempeñan funciones de dirección general, de áreas, jefaturas de departamento, y son movibles según el presupuesto o gobierno en turno. En cuanto al personal de base, se refiere a empleadas y empleados con trabajo fijo y solo son movibles en caso de cometer anomalías en su función, además de que pertenecen a un sindicato. Además están las y los trabajadores eventuales, quienes así se denominan por el trabajo que desempeñan, que es por obra determinada o bien por tiempo fijo. Por otro lado, existen las personas que obtienen ingresos por honorarios, quienes tienen cierta autonomía, ya que no pertenecen a la institución. No tienen ningún apoyo más que el económico por su trabajo específico, aunque eso no les exime de responsabilidades por los actos u omisiones en caso de incurrir en el desempeño de sus respectivas funciones. Aquí me gustaría señalar que en el caso de maestras y maestros de educación básica que trabajamos en escuelas que son subsidiadas por el gobierno federal o estatal, somos servidoras y servidores públicos. Cumplimos con leyes y reglamentos propios de nuestra función. Y a diferencia de algunos trabajadores del ámbito privado, nosotras, como empleadas de una institución educativa pública, respetamos un código de ética. Al realizar nuestra labor diaria, nos comprometemos con la laicidad. Contribuimos a que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación, sin discriminación. Incluimos a toda la diversidad de estudiantes. Sobre todo, damos atención de calidad. Qué interesante saber que existe una diversidad de servidoras y servidores públicos y que realizan muchas funciones, como las y los docentes, además de que sus acciones se apegan a un código ético y a leyes. Para fortalecer la información vertida, les invitamos a ver y escuchar el siguiente recurso, que nos ayuda a conocer quiénes son las y los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? ¿Qué importancia tiene su labor? Las obligaciones de los servidores públicos se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos son personas que desempeñan una labor, un cargo o una comisión subordinada al Estado en instituciones y dependencias del gobierno. Trabajan en diversas áreas: salud, educación, seguridad pública, mantenimiento o impartición de justicia, entre otras. Su labor beneficia a los habitantes del país, por lo que son de suma importancia para la población. De acuerdo con su jerarquía, existen dos tipos de servidores públicos: funcionarios y empleados.
Los funcionarios son quienes tienen capacidad de mando sobre los empleados y ejercen poder de decisión y de disciplina. En estos casos, se trata de jefes y directores de sección o departamento. Existen también los altos mandos, quienes se desempeñan en el ámbito federal. Los empleados participan en actividades de apoyo a los funcionarios. Su labor no implica mayor poder de decisión. Llevan a cabo actividades como trámites de pensiones, créditos para vivienda, préstamos, altas y bajas en servicios de salud. Maestra, pero ¿quién paga sus salarios y todo lo necesario para que servidoras y servidores públicos realicen su trabajo? Algo muy importante es saber que los recursos públicos que se usan para los servicios, es decir, el dinero, instalaciones, transporte, edificios, maquinarias, salarios u otros que proceden de los impuestos y de la riqueza de la nación, son de toda la población mexicana, por lo que deben destinarse para el beneficio colectivo. Maestra, ¿quién regula la actuación de las servidoras y servidores públicos? Pregunto porque, como toda persona, pueden cometer equivocaciones en el ejercicio de sus funciones, incurrir en faltas o actos ilegales e incluso en delitos y actos de corrupción. Para eso están las leyes, Nadia, que no solo establecen las obligaciones y atribuciones de las y los servidores públicos, sino que proveen las sanciones que deben recibir cuando incumplen o se apartan del ordenado por ellas. Por ejemplo, el artículo 108 de la Constitución también regula la actuación de las servidoras y servidores públicos, pero como escuchamos, existe la Ley General de las Responsabilidades Administrativas que establece con claridad que una servidora o servidor público es una persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en las instituciones y los organismos públicos, ya sea federal o local, así como las obligaciones y atribuciones, ya que si bien comparten responsabilidades hacia la comunidad, cada uno tiene funciones específicas. Para informar a nuestras alumnas y alumnos dónde se encuentran las y los servidores públicos, veamos y escuchemos la siguiente explicación. Los servidores públicos en los distintos poderes y organismos autónomos. En el Poder Ejecutivo se encuentra el presidente de la República, secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, administrativos de las empresas e instituciones del Estado, policías, soldados, marinos, médicos del sistema de salud, maestros y profesores del sistema educativo nacional. Los servidores públicos que se ubican en el Poder Legislativo son los diputados, senadores, personal técnico y administrativo de las cámaras y los congresos locales. En el Poder Judicial se encuentran los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces federales, magistrados y jueces locales, personal de los poderes judiciales o tribunales. Y por último, los organismos autónomos, integrantes de los organismos autónomos nacionales y locales como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos similares en las entidades federativas. Como pueden darse cuenta, cada servidora o servidor público realiza una labor importante para el lugar donde vive y en general para el país. Al respecto, la maestra Claudia Gómez Alegría, docente de la Asignatura de Formación Cívica y Ética del Estado de Veracruz, nos explicará cuáles son las funciones de una servidora o un servidor público, sus atribuciones y algunos ejemplos de ellos. Escuchemos atentamente. Recordemos que la o el servidor público es una persona física que realiza una función pública de cualquier naturaleza. Asimismo, en el artículo 108 de la Constitución menciona que las y los servidores públicos pueden ser representantes de elección popular,
las y los miembros de los poderes judicial, federal, el funcionariado, así como empleadas y empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza de la administración pública, federal, estatal o municipal. Por ejemplo, una servidora pública es una diputada y un servidor público puede ser algún elemento de la policía. Ambos están dentro del servicio público y la función que ejercen es diferente, pero necesaria para nuestra sociedad. En nuestro país, las y los servidores públicos se rigen bajo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es necesario señalar que las y los servidores públicos realizan labores orientadas a hacer que México funcione, elaboran leyes, vigilen que se apliquen de manera imparcial, se administre justicia, hacen realidad los derechos humanos, promueven la ciencia y la cultura, el cuidado del ambiente y la educación en general, y se les llama servidoras y servidores públicos ya que con su labor contribuyen al bienestar de México. Tienen muchas atribuciones, entre ellas actuar de acuerdo a lo establecido en las leyes. En otras palabras, si la ley no les ordena llevar a cabo una acción o no les faculta para ello, esa acción sería contraria a ella. Es decir, solo las leyes les otorgan una serie de atribuciones, poderes o facultades que les autoriza para actuar y al mismo tiempo les obliga a ceñirse estrictamente a lo ordenado para servir a la ciudadanía. Por ejemplo, el presidente de la República tiene la atribución de promulgar y ejecutar leyes. Las y los legisladores las discuten y las aprueban, y las y los funcionarios del Poder Judicial resuelven controversias e imparten justicia. Algunos ejemplos son los trabajadores de empresas del Estado como Petróleos Mexicanos, las personas que limpian las calles, el personal de los registros civiles, entre muchos otros. Algo muy importante es que su actuación debe ceñirse a su cargo, ya que tienen responsabilidades políticas, penales y administrativas, así como deben de actuar amablemente y con honestidad, procurando siempre que el país se desarrolle con justicia y paz. La maestra Claudia Gómez clarifica que las y los servidores públicos tienen una participación fundamental en el país y sin duda son elementos indispensables para que la sociedad funcione de manera armónica. En este sentido, y para reafirmar los conocimientos obtenidos, escuchemos el siguiente recurso audiovisual, que nos confirma las responsabilidades y la importancia del código ético a cumplir por parte de las servidoras y servidores públicos. Responsabilidad, cargo u obligación moral que resulta para alguien de la posible equivocación en cosa o asunto determinado. Así, en desempeño de las responsabilidades de los servidores públicos, su actuación no puede estar guiada únicamente por lo que él considere correcto, sino que debe normar su criterio de acuerdo con los estándares y la escala de valores de la comunidad a la que está obligado a servir. Como escuchamos, el compromiso y la responsabilidad son muy importantes para lograr una sociedad con justicia y paz, lo que implica un esfuerzo constante y continuo en la mejora de las acciones y comportamientos que se deben poner al servicio de la humanidad y, en este caso, del país. Por eso, el servicio público debe atender las necesidades de la población y auxiliarla en casos de emergencia. Por eso, es importante que las y los adolescentes comprendan que una persona servidora pública tiene el deber de dar un servicio de calidad, amable y que procure cubrir las necesidades de la población a quien atiende. Así es, Nadia. Al respecto, les invitamos a revisar la forma en cómo incorporan la información dos adolescentes de secundaria. Hola Alexander, ¿identificaste los servidores públicos en tu comunidad? Sí,
Ahora que ya sé que los servidores públicos son personas que realizan actividades que el gobierno brinda a los habitantes del país y que estos son pagados a través de los impuestos de los ciudadanos, puedo identificar a varios en mi municipio. Sí, por ejemplo, aquí en Jico contamos con los servidores públicos que se encargan del mantenimiento de la planta hidroeléctrica, la cual genera la electricidad que llega a todos nuestros hogares. Aquí en Cuatza, los trabajadores de Pemex son servidores públicos que contribuyen al funcionamiento del país. Oye, ¿y nuestros profes también son servidores públicos? Ellos, al igual que los doctores, las enfermeras, los bomberos, recolectores de basura, las fuerzas de seguridad, entre otros, también lo son, ya que se encargan de que nuestro municipio marche bien y en general el país. Creo que ya voy entendiendo. Cada uno contribuye con un granito de arena para que así nuestro país esté chido. ¿Sabías que los servidores públicos, cuando están ejerciendo su función, solo pueden hacer aquello para lo que están autorizados por la ley? A esto se le llama atribuciones, poderes o facultades. Pero así como poseen ciertas facultades, también contraen responsabilidades. Mi mamá dice que todo servidor público debe tener vocación de servicio hacia los demás. Además, que debe de actuar con legalidad, imparcialidad, lealtad, honradez y eficiencia. Cierto, pero también deben conocer las leyes relacionadas con su actividad y sus atribuciones. La otra vez vi por internet que unos ciudadanos le exigieron a su diputado que pavimentara una calle. ¿Esto le compete a un servidor público o no? Sí, por eso debemos conocer las funciones de las autoridades para exigir que se cumplan con ellas y con su deber para la sociedad. Yo cuando sea grande voy a ser un servidor público para ayudar a mi comunidad. Pero que no se te olvide, ¿eh? Después de escuchar lo que significa ser una servidora o servidor público, sus características, atribuciones y responsabilidades, realicemos el reto de hoy. Para ello le vamos a pedir a la maestra Miriam Magali que nos explique de qué se trata. Para la sesión de hoy, elaboren un cartel que muestre acciones realizadas por servidores públicos en distintas actividades del gobierno, ya sea a nivel federal o local, es decir, estatal o municipal. En las revistas o periódicos busquen 2 imágenes de servidores públicos realizando sus tareas. También pueden imprimir imágenes o elaborar un dibujo de alguna o alguno de ellos. Acompañen cada imagen con una breve explicación que incluya el tipo de servidor público, su función principal y los beneficios de su labor. Un ejemplo es el siguiente. Servidor público. Persona que combate incendios. Acciones que realizan. Apagar incendios forestales. Área de gobierno donde labora. Federal. La explicación de la función. El personal que combate incendios protege a las personas, el patrimonio natural de todos y apoya en tareas de protección civil para evitar daños ambientales terribles. Cuando concluyan su trabajo, péguenlo en la pared, mándenlo a sus docentes como evidencia y si pueden, compártanlo con su grupo. Estamos por concluir, así que recapitulemos lo visto. Le pedimos a la maestra Claudia Gómez nos brinde los puntos centrales de la sesión. Adelante, maestra. Por supuesto, para finalizar es necesario mencionar que 1. Una persona servidora pública brinda un servicio de utilidad social que brinda beneficios a otras personas y no genera ganancias privadas. 2. Los encontramos en todas las esferas del gobierno haciendo diferentes acciones para que el país marche bien. 3. Su actuación debe regirse por un código de ética basado en leyes y responsabilidades propias de su cargo. A ustedes en casa les invito a que consulten su libro de texto para informarse más sobre el tema.
Nadia, agradezco mucho tu participación y el apoyo brindado por las maestras Miriam Magali Calderón Vidal y Claudia Gómez Alegría del maravilloso estado de Veracruz, así como de las y los alumnos de la entidad que colaboraron en el desarrollo de la sesión. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.